Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más estamos en esta mañana para comenzar con nuestra escuela dominical, con nuestro culto de adoración. No se olvide, mientras vamos transmitiendo, vaya compartiendo el link de la iglesia para comenzar este tiempo. Permítame orar y estaremos luego arrancando con nuestra escuela dominical, comenzando con un estudio bíblico el día de hoy sobre la palabra de Dios y el gobierno soberano de Dios, cómo levanta la vida de las naciones, cómo usa las naciones y a veces cómo las humilla. Pero vamos a orar, acompáñame por favor. Padre Celestial, te damos las gracias en esta oportunidad, en esta mañana, de una vez más poder estar experimentando contigo, Señor, tu misericordia, tu gracia, tus bendiciones en nuestras vidas. Ahora te suplicamos que estemos, Padre, afinando nuestros corazones para contigo. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, siempre nos conduzcas, dirijas nuestra mente en nuestro corazón. Te estamos sumamente agradecidos por todas las bendiciones por las cuales estamos aquí pasando, disfrutando, Señor, este tiempo, la vida que nos has dado aquí en esta tierra. Padre, te suplicamos que tú nos ayudes en todas las cosas que haremos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, mis queridos hermanos, les doy una cordial bienvenida aquí al culto del día domingo y vamos a comenzar aquí leyendo el capítulo 13 del libro de Isaías. Acompáñenme con la lectura ahí, busquen sus Biblias en sus casas para comenzar ahí a estar leyendo. Dice así el versículo 1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Tremendos versículos, tremendo pasaje, hermanos, para comenzar hoy día. Y el pasaje se aleja totalmente del tema del cántico de acción de gracias. Y deja de hablar directamente al pueblo de Dios, directamente, porque indirectamente lo va a hacer más adelante en el capítulo 13. Pero ahora el pasaje se centra en otro lugar, en otro grupo, en otra persona. Se centra principalmente en Isaías. Ahora, Dios levanta, dice aquí, a las naciones y es lo que vamos a considerar en estos momentos. En primer lugar, hermanos, una de las cosas que Dios hace es que Dios levanta a las naciones y las pone en el lugar que Él desee. Vamos a ver algunos detalles aquí en el pasaje en esta mañana. Una de las primeras cosas que debemos recordar es que Él va a revelar su voluntad para Babilonia. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Esta es una cosa que este pueblo de Babilonia, en los tiempos en que se escribía ahí, no sabía que iba a ocurrir. No tenía la menor idea de lo que va a ocurrir y la descripción que Dios va a hacer acerca de ella y todo lo que ella va a lograr. Cuando una nación se preparaba en esos tiempos para conquistar, era normal que entre los pueblos de Medio Oriente, pueblo tras pueblo, pequeños, ahí entre ellos, había luchas constantes, había guerras constantes. Y siempre un pueblo estaban preparándose para la guerra. Siempre era un asunto continuo. Se entrenaban, juntaban recursos, formaban un ejército, etc. Pero ahí entre todos los pueblos, siempre, y nadie sabía qué iba a deparar el futuro. Seguramente muchos de ellos estarían tratando de adivinar, buscarían algún brujo, algún adivino, algún astrólogo para que les diga esas cosas. Pero aquí, hermanos, Dios decide revelar algo respecto a este pueblo llamado Babilonia. Y quiero decirles, hermanos, Dios tiene la facultad, Dios tiene el poder de controlar cada nación en la historia de la humanidad. Mientras contemplamos y miramos la historia, hermanos, Dios ha levantado pueblos vez tras vez, tiempo tras tiempo, y Él ha determinado en su soberana voluntad cuándo levantarlos. Cuando vemos la historia de nuestra patria, vemos que Dios levantó ciertos pueblos en medio de nuestro Perú. Tenemos las culturas preincaicas, ¿no? Antes de que los incas se desarrollaran. Hay los mochicas, los chimús, varias otras
culturas, Nazca, Paracas, que están ahí a través de todo el territorio de nuestro país. Obviamente algunas culturas también ahí al norte por Ecuador y abajo en Chile. Pero finalmente el imperio incaico gobernó todo. Y todo eso fue dentro del plan de Dios, en su designio soberano. Y después, yo me imagino, jamás el inca, que pensaba que era descendiente de Dios, que él era del linaje de Dios, ¿no? Que el sol había sido su padre, en la vida iba a pensar que alguien que no era, vamos a decir, ajeno a él, podía gobernar su imperio. El tremendo imperio incaico, y vinieron unos hombres de España y lo conquistaron. Y jamás España pensaría, nunca voy a dejar todo Sudamérica, y en un momento tuvo que desaparecer. Vinieron nuevas corrientes, especialmente de Europa, corrientes libertadoras, tanto políticas como filosóficas y de pensamiento, y liberaron nuestro continente. Y hoy en día estamos aquí en el Perú, desarrollando una vida, un país, una nación. Y Dios, hermanos, eso debemos recordar todos nosotros. Dios, hermanos, revela su voluntad con cada pueblo, pero también da gloria. Mira el versículo 2, dice: levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz de ellos, alzad la mano para que entréis por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes. Hermanos, a cada pueblo Dios le da cierta gloria. Hermanos, Babilonia fue uno de esos grandes gobiernos, grandes reinos. En uno de los sueños que le dio Dios a Nabucodonosor, rey ya bastante después, ahí en la cultura, en los inicios de este gran gobierno, hermanos, le dio un sueño, y en ese sueño él vio una estatua con una cabeza de oro. Y cuando se le pregunta a Daniel ¿qué es lo que representaba todo ese sueño? Una cabeza de oro, luego había pecho y brazos de plata, la parte del tronco, el abdomen era de bronce, etcétera, las piernas de hierro y los pies hierro con barro. Y Nabucodonosor estaba contrariado. ¿Qué significaba este sueño? Y cuando le pregunta a Daniel, Dios le revela que el oro, la cabeza de oro, es Babilonia, que no se ha levantado ni se levantará un reino como ellos. Era grandioso, era apoteósico, era tremendo este reino. Entonces, hermanos, Dios en su soberanía controlaba totalmente y completamente la historia de la humanidad desde esos tiempos, y le dio su gloria. Hermanos, Nabucodonosor, como ningún otro gobierno, fue uno de los grandes reyes, grandes gobiernos en los cuales Dios, hermanos, hizo su voluntad. Él levanta naciones, le reveló su voluntad a Babilonia, y también le dio cierta gloria. Otro detalle más que necesitamos notar, hermanos, Dios decidió, como dice aquí el texto, consagrar a ellos como instrumentos de ira. Lo que dice la palabra de Dios. Verso 3, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Hermanos, Dios llamó a Babilonia, Dios los consagró como instrumentos de ira. Dios levanta a las naciones. Paulatinamente, hermanos, Él las va levantando. A través de la historia ha levantado diferentes gobiernos, ha puesto diferentes pueblos para controlar y gobernar el mundo. Para cuando el tiempo predeterminado viniera Cristo, Babilonia acabó, los medos, los persas, acabaron todos los otros reinos, y finalmente, hermanos, vemos aquí nosotros en el tiempo de Cristo, después de haber acabado Grecia, el imperio romano gobernando y teniendo un total y control absoluto del mundo. Estableció redes, caminos por los cuales se podría llevar el evangelio, estableció paz y seguridad. Hermanos, Dios consagró como instrumentos y consagra como instrumentos los movimientos de las naciones.
Seguramente en algún momento hemos pensado, pero ¿por qué vinieron los españoles? Hermanos, Dios sabe. Dios sabe qué es lo mejor para su pueblo, para su gobierno y para sus planes, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, que aquí no llegaron los ingleses. Gracias a Dios. De repente algunos están ahí frustrados, ¿no? Yo hubiera querido ser más blanquito, más gringo, hablar inglés. Qué pena que los ingleses se fueron a Estados Unidos y nos enviaron los españoles. Pero gracias a Dios, hermanos, que hoy día el evangelio tiene mayor fuerza y somos uno de los lugares donde la palabra de Dios todavía es enfatizada, y es el lugar de donde estamos ahorita, hermanos, enviando y haciendo el gran esfuerzo misionero y la obra de Dios. Era su plan. Pero un día esto también acabará, y hay que recordar esto, hermanos, que solamente las naciones son instrumentos en las manos de Dios. Y ahora, hermanos, vamos a seguir viendo otros aspectos aquí, y quiero leer lo que viene en el versículo 4. Versículo 4 dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas de la batalla. Verso 5: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir, dice aquí, toda la tierra. Hermanos, es interesante. En el versículo 4 dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, de reinos, de naciones reunidas. Ahora les explico un poco, hermanos. En Medio Oriente, antes de que Babilonia fuera una gran nación, un gran gobierno, un gran reino, hermanos, todos ellos, usted necesita recordar que eran pequeños pueblos cada uno, pero Dios fue juntándolos. Dios fue a través de guerras, de que un solo gobierno grande, y todos los pueblos se sometieron, diversos reinos, para conformar ese conglomerado llamado más adelante los babilonios. Esta gente, hermanos, fue conglomerada por Dios en el transcurso de la historia antigua. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Verso 5: Jehová y los instrumentos de su ira para destruir la tierra. Hermanos, Dios junta a las naciones para aplicar su justicia. No en vano, hermanos, los españoles llegaron a nuestro país. No en vano los incas conquistaron todas las culturas preincaicas. Porque, hermanos, cuando en una sociedad se colma a Dios, llega el tiempo límite de su gracia, su misericordia, Él aplica su justicia para limpiar de pecado y de maldad. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, que fueron grandes naciones, grandes pueblos, Dios tuvo compasión y Dios tuvo mucho tiempo de espera antes de llegar y destruirlos. Y lo propio hizo con los pueblos filisteos. Una vez que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, inmediatamente no llegaron ahí y conquistaron esa zona. Dios tuvo compasión y misericordia de esa gente para aplicar su justicia en el tiempo determinado. Y dejó a los judíos aplicando su justicia también ahí en el desierto, a que muriera toda una generación. Y después de eso, cuando la maldad había llegado al colmo en la tierra, Dios envió a Israel como instrumento de justicia para juzgar y castigar a los pueblos ahí en la zona que estaban habitando estos grupos de filisteos. Hermanos, Dios junta a las naciones para aplicar su justicia. Cuando vemos, hermanos, naciones gobernando nuestro mundo, no nos asombremos, hermanos. Es la mano de Dios. Dios levanta a las naciones. Dios levanta a las naciones. Pero también, hermanos, una segunda cosa que quiero notar hoy día en la lección es que Dios no solamente levanta a las naciones, pero las usa. Y Él va a cumplir ciertas cosas que es su voluntad. Y vamos a ir notando ahí a partir del versículo 6. Vamos a avanzar ahí en el estudio hoy día. Versículo 6. Aullad, dice el texto, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá, todo corazón de hombre y se llenará de terror. Hermanos, Dios usa las naciones, y la forma en que describe aquí en el verso 6, aullad, y esa es la queja que debería haber tenido el pueblo de Israel. Toda
toda Judá, todo Israel y la tribu de Judá, todos ellos, cuando vinieron otras naciones, de aullar, porque cerca está el día de Jehová. Hermanos, esta frase es el día de Jehová. Es cuando Dios aplica su ira, hermanos, cuando usa a los pueblos, cuando usa para aplicar su ira, hermanos, correctiva en este mundo. Hermanos, Dios usa a las naciones para cumplir específicamente su voluntad soberana en nuestras vidas. Y ahí, hermanos, específicamente con Babilonia usó este tiempo para no que sea el día de Babilonia, no para que sea el gran día de la conquista de los españoles, no es para que el gran día de la conquista de americanos, ingleses o rusos o Japón contra China, no, hermanos. No, hermanos. Es para que Dios se celebre el día de Jehová. Cada vez que tú notes que un gobierno crece, vamos a decir, controla, ya sea con ejército, políticamente, económicamente, es el día de Jehová, porque Dios está usando a las naciones, aplicando su justicia. Otra cosa más para recordar, hermanos, Dios también usa a las naciones para mostrar todo su poder. Versículo 7, tremendo verso para esta mañana. Por tanto, dice, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Por tanto, verso 6 es, aquí he hecho mal las notas, pero hermanos, el verso 6, la última parte, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Otra de las cosas, hermanos, que Dios usa a las naciones, no solamente es para, vamos a decir, fijar, este es mi día, esta es mi voluntad, la que se está haciendo en la historia, pero él, hermanos, es para mostrar su todo poder. Verso 6, la última parte, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Otro aspecto más, hermanos, ahí avanzamos ya al verso 7. Hermanos, Dios usa a las naciones para tocar nuestros corazones. Dice el versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. En la situación específica a la cual estamos viendo en esta revelación, y ahorita no voy a usar una generalidad, pero quiero ir a lo específico. Cuando Dios decidió coger a este pueblo Babilonia, muy al norte, ¿no? Casi al noreste, más al oriente, cuando trae a este pueblo y lo pone ahí cerca a Jerusalén, hermanos, el objetivo de Dios era trabajar en el corazón de las personas. Leo una vez más el versículo 7 y 8, dice así: por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de temor, angustia y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Oh, hermanos, cuando Dios usa las fuerzas de las naciones, las fuerzas políticas, sociales, económicas y todas las cosas aún que puedan estar ocurriendo hoy día, hermanos, a través de los pueblos y de nuestra historia, es para tocar nuestros corazones, es para conmovernos, sobre todo al pueblo de Dios, como fue para Israel y para la iglesia. Oh, hermanos, vamos a quedarnos y poner un caso en su posición. Suponiendo que este virus que está pasando, ha pasado y quizás va a continuar en una forma endémica ya en el mundo. Si fue preparado por alguna nación, si fue preparado por algún grupo político, poder económico, lo que sea, hermanos. Es un hecho que Dios lo ha permitido para tocar nuestros corazones, para que tengamos miedo, para que veamos nuestra fragilidad. Dios, hermanos, usa cada aspecto de la historia de nuestro país para esto. De repente tú estás frustrado hoy día con tu presidente, estás frustrado con tu Congreso, porque no hacen leyes que es realmente para todas las personas, para los más necesitados aquí en nuestro país, ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos?
entendemos. Hermanos, Dios quiere tocar tu corazón, mi corazón. Dios quiere tocar mi corazón, Dios quiere tocar tu corazón y especialmente quiere tocar el corazón del pueblo de Dios. Especialmente quiere tocar el corazón del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, qué precioso es ver cómo Dios usa a las naciones. Un detalle más, hermanos. Cuando Dios usa el transcurso de la historia, el movimiento de la historia, las fuerzas y los poderes de los pueblos, también lo usa, hermanos, para castigar. Esta es una de las cosas, hermanos, que a veces es difícil aceptar y comprender. Hermanos, nuestro Dios santo, nuestro Dios justo, hermanos, se toma la libertad en su soberanía de aplicar sobre nuestras vidas, mis queridos hermanos, para castigar al mundo. Versos 9 al 11, daré lectura en esta mañana y dice así: he aquí el día de Jehová viene. Una vez más esta tremenda frase para hablar de cómo Dios está haciendo su voluntad. Terrible, es un día, hermanos, cuando Dios usa la fuerza de las naciones, como dice aquí, terrible de indignación, para mostrar el ardor de la ira de Dios, para convertir la tierra en soledad, dice el texto, y raer de ellas a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros nos darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Verso 11, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Oh, mis amados hermanos, tremendas cosas, y notamos que Dios, hermanos, usa a las naciones para castigar este mundo del pecado. Hermanos, los incas a veces los ponemos en alto, ¿no? ¿Cuáles son las tres grandes leyes, no? Amazúa, Amayuya, Amaqueya. No robarás, no mentirás, no serás ocioso. Me estoy equivocando seguramente en el orden, pero esos eran los conceptos, ¿no? No robar, no mentir y no ser ocioso. Y uno puede decir, tremenda cultura, tremenda moral. Pero hermanos, el inca era bígamo, practicaba la bigamia, adulterio, hermanos. Hacían sacrificios humanos, mataban bebés. Hermanos, el inca era un tirano. Aplastaba, avasallaba a quien iba por el reino donde él iba, por donde él caminaba. Hermanos, él era casi como Satanás, un dios. Pero Dios decidió, hermanos, aplastar el pecado de nuestra cultura con los españoles. Y así pasa, hermanos, en cada pueblo, en cada ciudad. Dios usa a las naciones para aplastar, hermanos, para aplastar nuestro pecado. Un pueblo insignificante, en algún sentido, voy a decirlo así, frente a lo apoteósico y grandioso que era el pueblo egipcio, hermanos. Pero hay un pequeño pueblo en Gosén, un pequeño pueblo que se multiplicó y llegó a ser un pueblo grande, pero esclavo y sometido. Y Dios usó un momento de la historia, hermanos, para castigar y chancar al pueblo de egipcio por todo su pecado. Por adorar al río Nilo, por adorar a las moscas, a las ranas y a cualquier otro bicho que había ahí, hermanos. Dios decidió castigar a este pueblo usando a Israel, un pueblo esclavo, y les dio total libertad, pero Dios castigó el pecado del mundo. Y hermanos, Dios está castigando los pecados hoy día de nuestro mundo, de nuestra sociedad en estas épocas. Querido pueblo de Dios, especialmente a los creyentes, recordemos qué pecados Dios está queriendo corregir en la iglesia en estos tiempos de dificultad y de grandes pruebas, hermanos, con nuestra economía, con nuestras dificultades aquí en este mundo. Hermanos, que Dios nos ayude a estar entendiendo estas verdades, cómo Dios usa a las naciones para castigar
al mundo y el pecado en el mundo. Pero también, hermanos, hay un detalle que quiero notar en el verso 11. Y esto nos compete a todos. Versículo 11. Dice, y castigaré al mundo por su maldad. Y de ahí comienza una parte muy repetitiva. Y a los impíos por su iniquidad haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hermanos, Dios, hermanos, usa a las naciones para hacerle ver al ser humano que, hermanos, hay mucho orgullo y mucha soberbia en nuestras vidas y Él decide arrasar esas cosas en nuestras vidas. Queridos creyentes, especialmente pueblo de Dios, y obviamente aquí esto está hablando al pueblo de Israel en esta época, y el contexto, la interpretación nos empuja a ellos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros como iglesia de Cristo hoy día de repente estamos viviendo en una soberbia, en una vida totalmente altiva, ¿no? Hay cuántos ahí hablando, yo soy hijo del rey, ¿no? Y alza el pescuezo ahí, tremendo pecador, ¿no? Como que tú merecieras algo. Eres un indigno pecador miserable. Cada uno de nosotros somos eso. ¿Cómo podemos alzarla? Yo soy hijo del rey. Es por gracia, hermano. No es porque lo mereces. No merecemos nada. Pero Dios, hermanos, avasalla, aplasta toda ira, toda soberbia, todo orgullo con su ira, hermanos, en nuestras vidas. Si Dios aplastó, hermanos, la soberbia de Satanás, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos tener algo de soberbia, orgullo, ¿no? Tienes que creer en ti mismo, ¿no? Tremendas ideas que hoy día, ¿no? Ámate a ti mismo. Bueno, nosotros nos amamos desde que nacemos, amamos más a nosotros que cualquier cosa, ¿no? De tal manera que cuando las cosas no suceden bien, pues me vuelvo loco, me suicido, porque tengo tanto amor por mí mismo, que estoy pensando en mí mismo y como no quiero sufrir, pues hago todas estas cosas. Hermanos, locura, esquizofrenia, todas esas cosas que salen como alteraciones mentales, si no hay un problema fisiológico, hermanos, son pecado, soberbia y orgullo. Tengamos cuidado, hermanos, que eso ocurra en el pueblo de Dios y déjate de estar autoestimando tanto en esta vida, porque Dios aplasta, hermanos, y nos ha hecho ver, hermanos, en estos meses, en más de medio año, hermanos, que de repente como iglesia, como cristianos espirituales que somos y como que tenemos ahí la verdad de Dios, que nada nos puede tocar. Sí, hermanos, Dios nos puede tocar una vez más y aplastarnos. Cuidemos, hermanos, en nuestras vidas el pecado, sobre todo, que está dentro del pueblo de Dios. Hermanos, ya hemos visto, Dios levanta a las naciones, Dios usa a las naciones y estamos avanzando acá en Dios como las usa. Ahora, hermanos, pero también Dios usa para perfeccionar nuestras vidas. Y aquí, esto, hermanos, debe ayudarnos a alentarnos. Hoy día, iglesia de Cristo, pueblo de Dios, hoy día, piensen esto. Hermanos, Dios está perfeccionando nuestras vidas. Voy a leer el verso 12, pero ¿qué dice el texto aquí? Tremendas palabras de Dios. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Hermanos, el objeto de Dios, especialmente con su pueblo, que le dije, esta profecía está hablando de Babilonia, pero obviamente Israel, su pueblo, lo está escuchando. Babilonia ni lo ha leído y quizás nunca lo leerá, pero el pueblo de Dios sí, y le está describiendo lo que Dios va a hacer con Babilonia y para qué lo va a hacer con esta otra nación lejana, extranjera. Quiere perfeccionar tu vida y mi vida, hermanos. Una cosa para nuestras vidas, queridos hermanos. El Dios Todopoderoso debe estar tocando nuestras vidas en estos días. Debe estar, hermanos, castigando, juzgando de repente algunos pecados que como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo hemos estado cometiendo, hermanos. Y Él está tratando de quitar toda soberbia, todo orgullo del pueblo de Dios hoy día. Y finalmente, hermanos, nos debe estar perfeccionando como oro y como oro fino. Y quiero que notes, hermanos, cómo Dios perfecciona y cómo Dios perfeccionó la vida de su pueblo, ¿ya? Tú quieres ser como el oro fino, quieres ser un creyente espiritual. Seguramente algunos vamos a decir, amén, yo quiero ser ese tipo de hombre, pero mira lo que hay que hacer, ¿ya? Es tremendo lo que viene aquí. Verso 13. Para que seas como oro, como el oro de Ofir, te haré, dice verso 13, haré estremecer los cielos y la tierra se moverán de su lugar y enviaré el virus, ¿no? El COVID.
Sí, hermanos, esas cosas pasó ahí en este tiempo. Dios movió la tierra, Dios movió la naturaleza, Dios movió cosas, Dios movió pueblos, Dios movió la economía. Verso 14, como gacela perseguida, como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo y cada uno irá a su tierra. Hoy día estamos, hermanos, hemos estado encerrados en nuestras casas meses, escondidos. Hermanos, es la forma en que Dios nos perfecciona, a través de la aflicción y del sufrimiento. Verso 15, cualquiera que sea hallado será alanceado, cualquiera que por ella sea tomado caerá a espada. Hermanos, yo no sé, pero dentro del pueblo de Dios, ¿cuántos de los que han partido y de los que partiremos, hermanos, Dios nos está perfeccionando en esta forma? Está logrando el objetivo de que seamos conforme a la imagen de Cristo Jesús y hemos salido como el oro. Verso 16, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Fuerte, hermanos, cuando hay una guerra. Y hoy en día, hermanos, es increíble cómo es, hermanos, lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país. Muchos de nosotros quizás estamos hastiados, fastidiados con todas las cosas que han ocurrido, pero recuerda, Dios nos está perfeccionando. Versículo 17, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Es increíble, hermanos, que en estos tiempos de mucha aflicción, con problemas de salud, con problemas económicos, hay gente que pudiendo hacer algo por los demás no lo hace y no perdona nada. Una de las grandes cosas que ha ocurrido en nuestro país, que un día darán cuenta a Dios, hermanos. Dios habla a los ricos de este mundo que deben tener compasión y misericordia, y eso no ha habido, hermanos, en el corazón del mundo. Y si tú eres un creyente rico, que Dios te ayude a tener compasión de las demás personas en este tiempo, en esta vida. Ahora, pobres, no estemos mirando a los ricos, tú necesitas mirar a Dios. La frase que he dicho es específicamente lo que Dios se dirige a un rico. Pero tú también, pobre, considera, si Dios permite estas cosas, creyente, pobre creyente, o con aflicción o con muchas dificultades de salud o de economía. También considera qué está haciendo Dios en tu vida. Hermanos, Dios nos está perfeccionando. Qué maravilloso Dios tenemos, que usa el transcurso, los hechos, los eventos históricos en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en el lugar donde estemos. Desde el polo norte al polo sur, hermanos. Desde oriente hasta occidente. En todo lugar del planeta, hermanos. Dios usa a las naciones, las fuerzas políticas, económicas, sociales, para hacer su voluntad. Dios usa a las naciones. Un tercer punto, hermanos, para considerar en esta noche, hermanos, es que Dios también humilla a las naciones. Así como las levanta, las hace caer al piso. Las desaparece en el transcurso de la historia de la humanidad. Vamos a ver, hermanos, los versículos que vienen aquí adelante. Verso 19, vamos a ir a hablar una vez más sobre Babilonia. Verso 19 dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Hermano, como les dije, hermanos, y como Dios predijo, Babilonia, hermanos, fue y ha sido el reino más grande, más inconmensurable que ha habido aquí en el planeta. De repente algún americano, de repente algún inglés, de repente algún chino, de repente algún japonés dirá, pero ¿y nosotros qué somos? No eres nada en relación por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios ha revelado. Y para que recuerdes, un día Dios volverá a levantar una gran Babilonia como una figura espiritual de ese gobierno todopoderoso, y volverá a tener esa gloria, pero por poco tiempo, ¿ya? Entonces, olvídate si eres americano, si eres inglés, si eres chino, si eres japonés, o sea, si un día, hermanos, el Señor no viene por años y aquí en Sudamérica surge una gran potencia, ¿no? Los peruanos, y hacemos alarde de ello, pero quiero que notes un detalle. No importa la grandeza que una nación alcance, hermanos, tarde o temprano, hermanos, Dios nos alcanza con su soberanía, con su voluntad. Y quiero recordarle
especialmente a todos nosotros y pensando en la historia. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando hemos visto que una nación prospera y crece, nos hemos ido corriendo a ellos, ¿no? Especialmente aquí en Perú ha pasado mucho de eso, ¿no? Uy, Argentina, y todos nos íbamos a Argentina para mejorar nuestra economía. Uy, Estados Unidos, y todos nos íbamos a Estados Unidos, ¿no? Otros, vámonos para Chile, vámonos, etcétera. Y nos íbamos, vámonos a Japón, ahí hay progreso. A Italia, a España. Y hoy día, hermanos, no hay que volver al Perú. Hermanos, no importa la grandeza. Tarde o temprano una nación, hermanos, ante los ojos de Dios, va a ser aplastada y humillada. Porque la única nación, hermanos, y eso quiero decirle para nosotros los que... La única nación, el único pueblo que va a vivir, que va a gobernar y que va a extender su reino es el pueblo y el reino de Dios. Hermanos, cualquier otra cosa es vano en este mundo. Hermanos, yo no digo que no aprecies a tu país, pero no es lo más relevante. El reino, el país, la política más importante es el reino de Cristo y su gobierno en el mundo. No importa la grandeza, hermanos, alcanzada tarde o temprano, Dios puede aplastar aquí a las naciones. Bien, hermanos, también el verso 19 dice así, que hemos estado leyendo: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, dice, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Sodoma y Gomorra, mis queridos hermanos, Sodoma y Gomorra fueron grandes ciudades. De tal manera, hermanos, que Lot decidió buscar la riqueza de los babilonios. Decidió buscar la riqueza de los pueblos de Sodoma y Gomorra. Hermanos, pero aún con todo, aún con la grandeza de estos pueblos, Dios las destruyó. Dios los destruyó. Quiero animarle, hermanos, a considerar estos aspectos cuando pensamos en nuestra cultura, cuando pensamos en la política, cuando pensamos en la sociedad. Hermanos, como cristianos debemos procurar que nuestro país sea el mejor para la gloria de Cristo. Porque un día, hermanos, la gloria del Perú y los buenos tiempos que económicamente estamos pasando, yo sé que algunos están ahorita frustrados por este asunto de la pandemia y la economía, que hay dificultad. Pero aún con todo, hermanos, nuestro país tiene mucho potencial. Pero cuando comencemos y volvamos a la vida que hemos tenido antes, no te olvides que el único reino, el único gobierno que va a durar en el tiempo, en los años, es el reino de Cristo y no el Perú. Otro detalle, hermanos, aparte de eso, es que Dios, hermanos, quita la estabilidad de las naciones. 20 al 21 dice así la palabra de Dios: sino que dormirán allí las fieras del desierto, verso 21, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, cercanos a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Hermanos, Dios quita la estabilidad de los pueblos. Babilonia, hermanos, hoy en día no existe. Son ruinas. Y si hay algunos lugares que todavía están ahí permanentes, es lugar donde moran animales. Y hermanos, Dios ha quitado la estabilidad. Dios ha quitado la estabilidad de esta nación, de este imperio, de este gobierno, porque Dios está gobernando en la vida de ellos. Bien, ahora vamos a ver otro punto más. Ya hemos visto que no importa la grandeza, no importa lo que hayamos alcanzado, Dios va a destruir. Dios puede quitar la estabilidad a una nación y Dios puede quitar la alegría. Verso 22. En sus palacios, hablando de los lugares más maravillosos que había en Babilonia, aullarán hienas y chacales, y en sus casas de deleite, y cercanos a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Hermanos, aunque este mundo y las sociedades en las cuales construimos y buscamos un confort, buscamos alegría y disfrute, que no está mal, que no necesariamente es pecado, pero si eso es todo, especialmente, querido pueblo de Dios, mira, hoy en día, yo no sé cuántos de ustedes estarán extrañando, no puedo ir al mall a comprar tal cosa.
no puedo ir al cine a hacer tal cosa, no puedo pasar, etcétera. Cualquier cosa, hermanos, que nos da placer y deleite. Hermanos, los placeres y deleites enmarcados dentro de la voluntad de Dios no están mal. Pero Dios puede deshacer todo eso. Hermanos, en estos días, caminando por la ciudad y viendo en algunos lugares, mientras me he tenido que movilizar, hermanos, tremendas infraestructuras dedicadas al placer, a la diversión, vacías. Hermanos, ¿y cuántos lugares que se han dedicado a placer, a la bohemia en esta vida, pueden, hermanos, desaparecer de la noche a la mañana? Y eso, hermanos, apela a que nosotros debemos tener cuidado, porque cuando Dios quiere, hermanos, nuestro pueblo de lo que está así puede definitivamente terminar aplastado. Un consejo para cada uno de nosotros, hermanos, y para estar ahí creciendo en la gracia del Señor y aprendiendo más aplicaciones para nuestras vidas, hermanos, para ir terminando la lección para nosotros. Agradece por nuestro país, hermanos. Agradece donde estés. Estás en Argentina, estás en Chile, estás en Estados Unidos, donde sea que estés. De repente estás en otra ciudad de acá del Perú. Agradece por el lugar donde está, por la prosperidad que Dios nos está dando. Quizás no tendremos todo, pero agradece por la situación, cualquiera que fuera, hermanos, porque Dios lo está permitiendo. Otra aplicación más para nuestra vida, aparte de eso. Hermanos, necesitamos ver, mientras vemos la historia de nuestra patria, lo que está ocurriendo hoy día, hermanos, políticamente, en el asunto de salud, en el asunto económico, hermanos. Dios, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Qué cosa quieres cambiar? ¿Cómo me quieres perfeccionar? ¿Cómo me quieres mejorar? Hermanos, si vemos la historia, vemos transcurrir la historia y no aprendemos de lo que Dios, eso es la diferencia, ¿no? Dice que si uno mira la historia y no aprende, no. Sí, hasta ahí puede estar más o menos bien, pero si no miras la historia y no aprendes lo que Dios está haciendo en la historia y lo que Dios quiere para tu vida, mira, no vamos a ningún lado, especialmente nosotros los cristianos. El mundo puede sacar algo de sabiduría viendo la historia para no volver a equivocarse, pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender y ver qué está haciendo Dios y qué quiere Dios hacer en estos tiempos, en esta época. Una aplicación, hermanos, una aplicación más, hermanos, para nuestras vidas. No debemos estar confiados, hermanos, equivocadamente. No sé dónde estás. No sé en qué está basada tu confianza. Gracias a Dios, hermanos, nos ha tocado vivir en el Perú en estas épocas, en estos tiempos. Los que somos más antiguos, tenemos más años centrados, hemos visto a nuestro país sufrir diversas cosas. Desde un absoluto problema económico, absoluto problema social y político con el terrorismo hace muchos años, hermanos, y luego un desarrollo económico, obviamente macroeconómico, que no está llegando a la mayoría de la gente. Pero aún con todo, hermanos, Dios nos ha prosperado a todos. No podemos negar esta verdad, pero no podemos estar confiados equivocadamente en lo que es nuestro país, hermanos, porque finalmente nosotros necesitamos confiar en Dios, necesitamos confiar en nuestro amado Señor, el Dios soberano, que levanta, que usa y que finalmente puede humillar a las naciones. Afianzarnos, hermanos, en Dios que gobierna el pasado, el presente, el futuro. Quiero decirlo, hermanos, Dios gobierna, y no sé si te das cuenta en la aplicación que he escrito, Dios gobierna el pasado, el presente y el futuro. Porque Dios, hermanos, escapa al tiempo. Dios está fuera del tiempo y Él está gobernando. Él ve, hermanos, el pasado, Él ve el presente y el futuro como un ahora total eterno. Y Él está continuamente gobernando. Afiánzate en esa verdad. Hermanos, qué tremendas verdades hemos aprendido el día de hoy para nuestras vidas. Agradece por tu país. Mira los propósitos de Dios. No estés confiado equivocadamente
en nuestra patria, en nuestro lugar, y afianza tu corazón en Dios que está gobernando nuestro mundo en el pasado, en el presente y en el futuro, y por la eternidad cuando tengamos que ir a vivir con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por todas las cosas que nos has permitido ver de tu soberanía. Precioso Dios eres, gracias por abrir nuestra mente, nuestro entendimiento. Pero Padre, abre nuestro corazón y voluntad para vivir sujetos y sometidos a tu voluntad. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olviden, mis queridos hermanos, de estar compartiendo el link de la iglesia. Vamos a enviar un nuevo link. Parece que ha habido una interferencia. Terminada esta transmisión, vamos a reiniciar una vez más la transmisión. Vamos a hacer, hermanos, un paréntesis. Toma un tiempo ahí en casa, como un break, y vamos a hacer una nueva transmisión y estaremos, hermanos, enviando una vez más el link correcto de la iglesia para tener nuestro respectivo culto. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos de aquí en unos 5 o 10 minutos.